Se viene la Tercera Guerra Mundial. Hoy voy a hablarles sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Cuáles son sus causas? ¿Qué nos tiene hoy en día con esto? Y si es tan cierto esto de que se viene una Tercera Guerra Mundial o cuáles pueden ser las consecuencias de este conflicto. Hoy en día el clima está muy tenso entre las dos naciones del este europeo. Y primero que nada vamos a hablar sobre un contexto o el porqué de esta situación o qué nos tiene hasta hoy en día en esto. Primero hay que hablar que Ucrania está en un punto muy estratégico de la geopolítica actual, pues es el límite entre Rusia y el resto de la Unión Europea, por lo que es un punto muy estratégico y del cual es como una especie de telón de acero nuevo que hay hoy en día en Europa. También pasando un poco la historia de Ucrania, ha sido siempre una región muy azotada que siempre ha estado al margen o bajo dominio de otros países. Por ejemplo, en la Edad Media fue invadida y era parte de Polonia, así como también de Lituania, para después anexarse a lo que fuera el Imperio Ruso. Estuvo mucho tiempo durante dominio ruso hasta que llegó la época de la Unión Soviética, donde igualmente permaneció bajo dominio soviético. Ya durante el dominio soviético, es decir que Ucrania sufrió mucho y estuvo muy golpeada por el descuido soviético, el cual lo llevó a numerosas hambrunas durante la Primera y Segunda Guerra Mundial y que no lo permitió tener un gran desarrollo, siendo una de las regiones más pobres de Europa, incluso hasta nuestro día. También, por ejemplo, otra muestra más del descuido soviético fue el accidente de Chernobyl, con lo cual una parte del país estuvo deshabitado por mucho tiempo. Ya más a nuestros días, pues Ucrania logró independizarse de Rusia cerca de los años 90 y a partir de aquí pues vinieron muchos gobiernos, por así decirlo, prorrusos, que eran muy afines al gobierno ruso o al gobierno de Putin, hasta que llegamos a lo que hoy en día serían los antecedentes o las causas del problema y que nos tiene hasta acá. A partir de 2013, con un cambio de gobierno ucraniano, este gobierno pues está más ligado con Occidente o con la Unión Europea que con Rusia, con lo cual Rusia tomó cartas en el asunto y pues obviamente no le gusta esta decisión. En el 2014, por tanto, Rusia anexa la península de Crimea, una zona de mayoría rusa, de población de mayoría rusa, y se la anexa sin consentimiento obviamente de Ucrania, que al final se hace un referéndum y estos habitantes de Crimea aceptan pasar a manos de Rusia, pero pues esto bajo órdenes del derecho internacional, pues no es muy legal del todo. Asimismo, después de la anexión de Crimea, en la región del Donbass aumentan los grupos separatistas soviéticos o rusos. Estos obviamente promovidos, o eso dicen desde Ucrania, por el gobierno ruso. Y dado esto, en 2014 se autoproclaman la República Popular de Luhansk y la República Popular de Donetsk,
que hoy en día no pertenecen, o por así decirlo, no se rigen por las leyes de Ucrania y que son territorios en disputa. Todos estos antecedentes nos han llevado hasta nuestros días, donde a día de hoy Rusia ha promovido un fuerte número de tropas militares hacia la frontera con Ucrania, más exactamente en la región del Donbass, donde se encuentran estas regiones prorrusas, con la excusa de que está protegiendo a sus ciudadanos rusos en Ucrania, pero realmente lo que busca es mantener el control sobre la zona, ya que Ucrania está muy ligada hoy en día con Occidente, o quiere ligarse mucho con Occidente, además de incluirse en la OTAN. Una posible anexión de Ucrania a la OTAN nos hace pensar si Rusia será capaz de invadir Ucrania, y por lo tanto esto conllevaría una guerra, porque el resto de la Unión Europea y Estados Unidos, que son pertenecientes a la OTAN, podrían defender a Ucrania ante una invasión rusa, lo cual nos llevaría a una guerra muy complicada, más aún sabiendo el control de Estados Unidos en países como Rumania o Polonia, donde tiene bases militares, y una posible respuesta rusa sobre estas tropas. ¿Qué consecuencias podría traer esto? Pues realmente, pues aparte de una posible guerra, que a la vez la veo o se ve también muy lejana, y esto de una tercera guerra quizás es algo exagerado, sí puede traer consecuencias, sobre todo en Europa, sobre todo en temas a sanciones económicas a Rusia por una invasión a Ucrania, por supuesto, y también una respuesta rusa en los temas de energía, porque sabemos que Europa, sobre todo Alemania, dependen mucho del gas y la energía rusa, por lo cual una posible sanciones a Rusia, o que Europa trate de entrometerse con Rusia, tendría una respuesta negativa en cortar los suministros de gas desde Rusia hasta el resto de Europa, por donde también hay un gasoducto en Ucrania. Y pues esto traería muchos problemas, sobre todo en invierno, con inviernos más fríos y con un costo mucho más alto de la energía y el gas de Europa, desde Rusia, hasta Europa. Eso sería todo por el momento. No sé qué piensen. ¿Va a haber una guerra o creen que Rusia se mantendrá por ahora quieta? Deseo saber sus opiniones, y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.